Hola, bienvenido a tu canal Fixer Análisis. En este día vamos a ver otro tema muy interesante que es MVC. MVC, como su nombre lo dice, es modelo vista controlador. Son las iniciales de tres elementos que son los que vamos a ver ahorita. Ahora, quizás para explicar un poquito de MVC, lo podemos definir como una forma más ordenada de programar. Lo podemos definir como una forma más ordenada, más efectiva, más ágil de programar. Inclusive esta tecnología ha sido adoptada desde hace varios años, pero en los últimos años se ha difundido muchísimo más. Ya se está tomando como un estándar. Bueno, mejor dicho, ya es un estándar en muchas empresas, ¿ve? Y muchos desarrolladores también lo toman como un estándar. Pero en los inicios de este modelo, ¿verdad? Este modelo vista controlador viene desde hace muchos años atrás. Según la documentación que encuentro, los inicios vienen de finales de los años 70. Imagínate, con unas tecnologías de hace muchísimos años, pero no se había difundido, sino que estaba como bien aislado. Actualmente ya es un estándar. Ahora, el objetivo del modelo vista controlador es poder separar las funciones por capas. Porque en la forma antigua, en la metodología antigua, todo se desarrollaba en el mismo cajón, podemos decirle, en la misma página, en el mismo formulario, se hacía todo. Se hacía la presentación, se hacía las conexiones a la base de datos, se hacía las lógicas, las condiciones, las validaciones, etcétera, etcétera. Todo se hacía ahí mismo. Entonces, ahí es donde vienen los famosos códigos espaguetis, donde ves, no sé si has visto un código de páginas y páginas y páginas. Era un dolor de cabeza poder depurar esa información. Entonces, una de las soluciones es esta. Es el modelo vista controlador para separar separar las funciones de las aplicaciones. Ahora, vamos a ir definiendo una a una qué es lo que significa. Controlador es el intermediario, es el paso intermedio entre el modelo y la vista. Y es el que permite pasar la información de un lugar a otro. Es como el referee, le llamo yo, el que decide si pasa o no pasa información de un lugar a otro. Es lugar obligatorio. Si yo quiero pasar de una vista a un modelo, obligatoriamente tengo que pasar por el controlador. Igual, si yo quiero pasar del modelo a la vista, tengo que pasar por un controlador. El modelo es el que contiene la lógica del negocio y son los que contienen las conexiones de base de datos. O sea, ya no está mezclado, sino que todo lo que se refiere a eso está separado y se llama modelo. Y vista, como el mismo nombre dice, es la interfaz de usuario. Es lo que el usuario puede visualizar en la pantalla de su ordenador. Ahora, aquí vemos un gráfico, ¿verdad?, donde se pueden ver, se ven varias flechas para un lado y para otro, y quizás hasta parece ser un poco complejo, pero en realidad es súper sencillo, y es lo que vamos a ver ahorita. Como podemos ver al lado izquierdo, está una URL donde dice sitio, controlador, acción. Esta es la manera en cómo funciona MVC. Para acceder a una función específica, primero tengo que acceder al sitio, después tengo que acceder al nombre del controlador. El controlador, como decimos, es como el intermediario, y después acceder a la acción determinada. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un ejemplo. Mi sitio es ejemplo MVC, mi controlador es usuario y mi acción es listar. Entonces, por ejemplo, yo puedo de esta manera listar los usuarios de la aplicación ejemplo MVC. Así como lo podemos ver, es como muy lógico, ¿verdad? Entonces no requerimos como complicarnos mucho la vida. Entonces, si yo quiero listar del browser, en el browser es donde comienza todo, ¿verdad?, porque el browser es el navegador. El controller es el que acabamos de hablar, que es el controlador como el intermediario, el modelo es el de la base de datos y el view es la interfaz de usuario. Para iniciar este ejemplo, iniciaría
en el browser. Mientras yo copio la URL que visualizamos acá, yo la copio y pasa inmediatamente al controlador. El controlador es el que decide qué va a pasar. Él decide que esta información, si esta información obtiene data de base de datos, se lo tengo que pasar directamente al modelo, porque el modelo es el que obtiene la data. Y aquí al lado derecho podemos ver algunas bases de datos como un ejemplo de lo que iría a traer la información de ahí. Hace la consulta, en este caso un listar, un select, ¿verdad? Trae la información, se la manda al controller y el controller decide enviarle el resultado de la información al view para que él se visualice y lo muestre en la página web, así como vemos al lado izquierdo. Entonces trae la información de la base de datos y la muestra en la página web. De esta manera es que finaliza el flujo, así de sencillo. Quizás solo para confirmar, es del browser al controller, el controller al model, el model obtiene la data y se la manda al controller nuevamente y el controller se la manda al view para visualizar en la página web. Si tú te das cuenta, no requiere mucha complejidad o mucha vuelta. Incluso un niño de 15 años lo entiende perfectamente este flujo. Ahora, ¿qué tal si hacemos un cambio? ¿Qué tal si en vez de listar lo que yo quiero es agregar un usuario? Entonces en la URL, en vez de listar habría una acción que podría llamarse agregar. Así le podríamos llamar agregar. Entonces lo que significaría es que aquí en view yo tendría que tener un formulario, podría ser un formulario HTML con todos los campos del usuario que quiero agregar, por ejemplo, nombre, usuario, correo electrónico, etcétera. Y cuando yo le dé en el botón Submit, que podría ser, si es un HTML, en el botón Submit, lo que haría el botón Submit es invocar esta URL que vemos acá. Invocar esa URL que vemos ahí. Y comienza el proceso nuevamente, pero lo hace desde el momento en que le dé clic al botón Submit del formulario HTML. Llega al controller, el controller obtiene la data del formulario web, decide invocar otra vez al modelo para que se conecte a la base de datos, pero ahora ya no para hacer una consulta, sino que ahora es para agregar el usuario. Y le envío de parámetros pues la data. Le envío de parámetros la data que necesita, ¿verdad? De retorno, la base de datos le va a retornar un OK o un error, depende del resultado. Ese mensajito de OK o error se lo mando a controller y controller se lo manda a view. Y es donde puedo visualizar en la pantalla si es un true o un false, o podría ser un éxito o un error, ¿verdad? Depende de cómo nosotros le mandemos el mensaje, ¿verdad? Y de esa manera termina el flujo. Ahí en ese momento termina el flujo. O sea, si tú te das cuenta, no es de complicarse mucho. En realidad es bien sencillo. Yo veo a veces que algunos sitios de programadores lo hacen ver tan grande o como tan complicado, y en realidad es sencillo. Es más, muchísimas cosas del mundo de la programación son súper sencillas. Solamente de aplicarse, de enfocarse un rato en entenderlo, hacer un par de ejemplos y de ahí ya está hecho todo. Así que espero te haya ayudado con este video. Seguiremos haciendo otros videos para que seguirte apoyando a ti, ¿verdad? Y pues si tienes algunos comentarios, ponlo, con todo gusto te ayudamos. Muchísimas gracias, que pase feliz día. Adiós.